Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu terrorífico like, con eso me ayudas más de lo que crees, ya que puedo seguir trayendo nuevo contenido al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cuando haya un nuevo relato. Y bueno, solo queda decir que apagues las luces y te pongas cómodo o cómoda, sin más vamos con esta historia. Mi compañero fantasma. La noche en que me mudé al pequeño y acogedor cuarto que había alquilado, sentí una mezcla de alivio y emoción. Había estado buscando un lugar asequible cerca de la universidad, y esta habitación parecía perfecta, económica, bien ubicada y lo suficientemente tranquila como para estudiar en paz. La casera, una anciana amable llamada Doña Margarita, me dio la bienvenida con una sonrisa cálida y una llave oxidada. Desde el primer momento, el cuarto me pareció peculiar. Las paredes estaban adornadas con antiguos retratos de personas que parecían mirarme fijamente con sus ojos apagados. No le di demasiada importancia, atribuyendo mi inquietud a la novedad de estar en un lugar desconocido. Me instalé rápidamente y me preparé para mi primera noche allí. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas vibraran. A medianoche, me desperté con un escalofrío recorriendo mi espalda. Al abrir los ojos, vi una figura borrosa al pie de mi cama. Al principio, pensé que estaba soñando, pero al parpadear varias veces, la figura seguía allí, más clara y amenazante. La figura era de un hombre joven, su rostro pálido y ojos vacíos. Estaba vestido con ropas antiguas y su expresión era de pura angustia. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. La figura se desvaneció lentamente, dejando en el aire un susurro casi imperceptible: «Ayúdame». Pasé el resto de la noche en vela, con los ojos clavados en el techo y el corazón latiendo con fuerza. Al amanecer, decidí que debía hablar con Doña Margarita. La encontré en su jardín, cuidando de sus rosas con una dedicación casi obsesiva. Le conté lo que había visto y, para mi sorpresa, no parecía sorprendida. Suspiró profundamente y me invitó a sentarme en un banco cercano. «Ese cuarto ha estado vacío durante mucho tiempo», comenzó. «El joven que solía vivir allí, murió en circunstancias misteriosas hace unos años. Su nombre era Javier. Desde entonces, nadie ha podido quedarse en esa habitación por mucho tiempo. Todos dicen que su espíritu aún ronda el lugar, buscando descanso». La historia me dejó helado. Decidí que debía hacer algo para ayudar a Javier, para liberarlo de su tormento. Esa noche, armado con una vela y una determinación renovada, me dirigí al cuarto. Encendí la vela y la coloqué en el centro de la habitación. Me senté en el suelo y esperé. Poco después de la medianoche, la figura de Javier apareció de nuevo. Esta vez, no había miedo en mí, solo compasión. «Javier», dije en voz baja, «quiero ayudarte. Dime qué puedo hacer». Sus ojos vacíos parecieron llenarse de una especie de reconocimiento. El aire se volvió helado y una ráfaga de viento apagó la vela, sumiendo la habitación en una oscuridad total. De repente, sentí una presencia a mi lado, susurrando en mi oído. «El reloj», dijo la voz. «El reloj en el armario. Rompe la maldición». Me levanté de un salto y abrí el antiguo armario que había ignorado hasta ese momento. Allí, en el fondo, encontré un reloj de bolsillo antiguo, cubierto de polvo. Lo tomé y, siguiendo mi instinto, lo arrojé al suelo con fuerza. El reloj se rompió en 1000 pedazos y, en ese instante, sentí que la atmósfera en la habitación cambiaba. La figura de Javier apareció una vez más, pero esta vez, su expresión era de alivio. «Gracias», susurró antes de desvanecerse en la luz del amanecer. Desde esa noche, nunca volví a ver a Javier. La habitación recuperó su paz, y yo pude continuar con mi vida. A veces, pienso en él y en la trágica historia que quedó atrás, y me pregunto cuántas otras almas perdidas deambulan por el mundo, esperando ser liberadas. Aunque la habitación había recuperado su calma, no pude evitar sentir que algo aún estaba pendiente. La paz que había conseguido parecía demasiado frágil, como si una simple brisa pudiera deshacer el equilibrio que había alcanzado. Una noche, mientras me encontraba estudiando para mis exámenes, escuché un sonido extraño proveniente del pasillo.
Era un murmullo bajo y persistente, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me levanté lentamente de mi escritorio, tratando de localizar la fuente del sonido. Cada paso que daba hacia la puerta aumentaba la sensación de que algo no estaba bien. Al abrir la puerta, encontré el pasillo vacío. Sin embargo, el murmullo continuaba, atrayéndome hacia el sótano de la casa, un lugar que nunca había explorado. La puerta del sótano era pesada y rechinaba al abrirla, revelando una escalera empinada y oscura que descendía hacia lo desconocido. Con una linterna en mano, comencé a bajar lentamente, cada crujido de la madera bajo mis pies resonando en el silencio sepulcral. Al llegar al fondo, la linterna iluminó una serie de símbolos extraños tallados en las paredes de piedra. Eran símbolos que nunca había visto antes, pero que parecían irradiar una energía oscura y antigua. En el centro del sótano, encontré una caja de madera antigua, cubierta de polvo y telarañas. La caja estaba cerrada con un candado oxidado, pero al tocarlo, se desintegró como si fuera de arena. Abrí la caja con cuidado, revelando un conjunto de cartas y fotografías antiguas. Las cartas eran correspondencias entre Javier y una mujer llamada Isabel. A medida que leía, descubrí que Javier e Isabel estaban profundamente enamorados, pero su relación había sido trágicamente interrumpida por la muerte prematura de Javier. Las cartas revelaban que Isabel había intentado desesperadamente comunicarse con el espíritu de Javier, utilizando rituales oscuros que había aprendido de antiguos grimorios. En las últimas cartas, Isabel hablaba de un pacto que había hecho, un pacto para traer a Javier de vuelta a la vida. Pero algo salió terriblemente mal, y en lugar de traerlo de vuelta, había condenado su espíritu a vagar eternamente, atrapado entre este mundo y el siguiente. Fue entonces cuando comprendí que el reloj de bolsillo no era la única clave para liberar a Javier. Había algo más, algo que Isabel había dejado sin completar. Decidí buscar a Isabel, o al menos, rastrear su linaje. Pasé días en la biblioteca local, revisando registros antiguos y hablando con los ancianos del pueblo. Finalmente, encontré a una anciana llamada Clara, quien resultó ser la bisnieta de Isabel. Clara, al enterarse de mi historia, me reveló que había encontrado un grimorio antiguo entre las pertenencias de su bisabuela, un libro lleno de rituales y hechizos olvidados. Juntos, estudiamos el grimorio y encontramos el ritual que Isabel había intentado realizar. Había una última parte que Isabel nunca completó, el sacrificio de un objeto de profundo valor sentimental, algo que conectara directamente con el alma de Javier. Clara me entregó un colgante antiguo, uno que Isabel había llevado siempre cerca de su corazón. Me dirigí al sótano una última vez, con el colgante y el grimorio en mano. Encendí velas y tracé los símbolos según las instrucciones del libro. Mientras recitaba las palabras antiguas, sentí una presencia envolvente, una energía que llenaba el sótano con una luz tenue. Coloqué el colgante en el centro del círculo y, con una última invocación, una figura luminosa apareció. Era Javier, pero no como el espectro atormentado que había visto antes. Su rostro estaba en paz, y una sonrisa agradecida se dibujaba en sus labios. Gracias, susurró una vez más, antes de desvanecerse en una luz cálida que disipó toda la oscuridad. Desde esa noche, no hubo más sombras ni susurros en la casa. La paz finalmente había sido restaurada, no solo en la habitación, sino en toda la casa. Isabel y Javier, finalmente reunidos en el otro lado, habían encontrado la paz que tanto habían buscado. Y aunque la experiencia me dejó con cicatrices, también me enseñó una verdad profunda: el amor puede trascender incluso las barreras de la muerte, y la determinación de un espíritu puede lograr la redención y la paz, siempre que haya alguien dispuesto a escuchar y a ayudar.